En este vídeo vamos a ver la producción de audio en formato analógico antes de ser enviado a un centro emisor de FM. En el siguiente capítulo veremos el formato digital. Los transmisores de radio en FM nos permiten transportar el sonido de una sala de conciertos a nuestra casa, pero su fidelidad y calidad dependerá del tratamiento que le demos al audio, sobre todo en sus etapas previas al modulador, como son la orientación y calidad de los micrófonos, los soportes utilizados en la grabación, el tipo de radioenlaces que utilicemos, los procesadores de audio y generadores de estéreo, etc. Si la radio transporta sonido, también es importante conocer cómo funciona nuestro oído y sus limitaciones. De nada nos serviría transmitir la información más completa y fiel al sonido real si ésta no fuera perceptible por nuestro oído. Al fin y al cabo, el máximo de calidad y fidelidad siempre estará limitado por las características fisiológicas de nuestro oído. El umbral de audición media de los humanos es de 20 micropascales, para frecuencias entre 2 y 4 kilociclos. Por encima y por debajo de estas frecuencias, la presión requerida para excitar el oído es mayor. Esto significa que nuestro oído no responde igual a todas las frecuencias, sus respuestas en frecuencia varía. El oído humano se comporta, en lo que a sonoridad se refiere, como un conjunto de 24 filtros de un tercio de octava. El oído humano es capaz de diferenciar dos tonos, uno de 100 y otro de 101 ciclos por segundo, pero no uno de 1000 y otro de 1001. Sin embargo, sí se percibe la diferencia entre uno de 1000 y otro de 1010. Esto es debido a la audición logarítmica. La agudeza en frecuencia del oído se sitúa en torno al 1%. Dependiendo de la amplitud de cada uno de los tonos y su distancia en frecuencia, los tonos de amplitud inferior podrían pasar desapercibidos para nuestro oído. En nuestro oído, los tonos de mayor amplitud crean una máscara en sus proximidades, impidiendo la escucha de los sonidos que no superen la amplitud de dicha máscara. En esta gráfica podemos ver que un tono de 125 ciclos y con 10 dB de nivel es prácticamente inaudible, mientras que si aumentamos la frecuencia hasta un kilociclo, sin variar su nivel, el tono sería perfectamente audible. El umbral de audición define la mínima presión requerida para excitar el oído. El nivel máximo de presión sonora se sitúa generalmente alrededor de 130 decibelios, coincidiendo con el umbral del dolor. En esta gráfica, las líneas discontinuas marcan los niveles de presión necesarios a cada frecuencia, para que el oído perciba la misma sonoridad en todas. Si reproducimos un tono de 63 ciclos a 90 dB y luego otro de un kilociclo a 80, un oyente los percibiría los dos con el mismo volumen. Esta zona de color verde nos muestra el umbral mínimo de audición. En 2 kilociclos el umbral de audición se fija en 0 dB y a 4 es incluso menor de 0, ya que a 3600 se encuentra la frecuencia de resonancia del oído humano. Por debajo de 2 kilociclos y según se va bajando en frecuencia, el oído se vuelve menos sensible. Lo mismo sucede por encima de 5 kilociclos. Los niveles que se muestran en esta gráfica son niveles de presión sonora, llamados DFS o NPS o SPL. A continuación vamos a definir algunos conceptos psicoacústicos. Ruido. El ruido es la mezcla de dos sonidos que no mantienen entre sí ninguna relación de frecuencia y nos producen rechazo. Discriminación de frecuencias. Con sonidos de frecuencias próximas, si uno de ellos tiene más intensidad, enmascara al otro. En frecuencias próximas del mismo nivel, percibimos una frecuencia intermedia entre ambos tonos. Audición binaural. Es la localización de los sonidos en el espacio. Se consigue gracias al procesamiento por separado de la información de cada oído y su posterior comparación de fase y nivel entre ambas señales. Debido a la morfología del ser humano, la localización del sonido en el eje horizontal es mejor que en el vertical. Efecto Haas. El efecto Haas describe si varios sonidos independientes llegan a nuestro cerebro en un intervalo inferior a 50 milisegundos. Nuestro oído no diferencia sonidos separados en el tiempo, por menos de 40-50 milisegundos. En este caso, el primer sonido que se produce es el que se percibe y el segundo se oye como parte del primero. A partir de esos 50 milisegundos ya se procesan como sonidos separados. Presbiacusia. Es la pérdida progresiva de la capacidad de oír altas frecuencias. Con la edad disminuye la capacidad de audición de frecuencias por encima de 4000 ciclos. Dinámica musical. Son los distintos grados o niveles de intensidad en que se realizan uno o varios sonidos. Su correspondencia con la intensidad del sonido en las partituras musicales es la que podemos ver en esta gráfica. Aquí vemos que 40 decibelios es un pianísimo, también llamado muy suave,
50 decibelios sería piano o suave, 60 decibelios sería mesopiano o medio suave, 70 mesoforte o medio fuerte, 80 forte o fuerte, y entre 90 y 100 estaría un fortísimo o muy fuerte. Rango dinámico o dinámica de un amplificador. Define la variación entre el nivel de ruido y el nivel máximo que un dispositivo puede manejar sin producir distorsión. En términos generales, cuanto mayor sea el rango dinámico dentro de la misma potencia, de mejor calidad será el equipo. Nivel de pico. El nivel de pico es el nivel máximo soportado por un dispositivo. Al sobrepasarlo se produce distorsión debido al recorte o compresión de la señal. Nivel nominal. Es el nivel óptimo de una señal de entrada o salida para conseguir valores de mínima distorsión y máxima relación señal-ruido. Este nivel puede ser marcado como el 0 dB del dispositivo y ser considerado como el nivel de referencia. Relación señal-ruido. La relación señal-ruido suele identificarse con las siglas S/N o SNR, y es la diferencia entre la señal y el ruido de fondo. Esta medida suele realizarse a nivel nominal o a nivel de pico. A continuación vamos a ver por qué se utilizan medidas con escala logarítmica, en concreto el decibelio. Si queremos representar en una misma gráfica o ver en la pantalla de un analizador de espectros de forma simultánea la medida de varias magnitudes, por ejemplo la potencia directa, los armónicos, potencia reflejada, cuya variación en amplitud es muy grande, tenemos que utilizar escalas logarítmicas, en caso contrario no se podría. El decibelio, se define con las siglas dB, es la unidad logarítmica empleada para expresar la relación entre dos magnitudes, una la magnitud que se estudia y otra la referencia. El decibelio es la décima parte de la unidad que es el velio, el símbolo es la B mayúscula, y este a su vez es el logaritmo de la relación entre la magnitud de interés y la de referencia, pero en la práctica no se utiliza por ser demasiado grande y se utiliza el decibelio. El velio recibió su nombre en honor de Alexander Graham Bell. El decibelio se utiliza para describir el rendimiento de un equipo, ya sea ganancia o atenuación. Un valor de 0 decibelios significa que el circuito ni gana ni atenúa la señal. Los valores positivos representan ganancia y los negativos atenuación. Las ganancias o pérdidas calculadas en decibelios se suman o restan. De esta forma se facilitan los cálculos y las representaciones gráficas. Desde el punto de vista de la atenuación, cada 6 decibelios, cada menos 6 dB de potencia se reduce a una cuarta parte y la tensión a la mitad. Como el decibelio es adimensional y relativo, cuando se utiliza para medir valores absolutos es necesario siempre especificar a qué unidades está referida la medida. A continuación vamos a ver algunas unidades de medida que se expresan en decibelios. El dB-SPL, que las siglas SPL vienen del Sound Pressure Level. En las medidas acústicas es frecuente utilizar una intensidad de referencia de 0,1 vatios metro cuadrado. Para sonidos en el aire se toma como unidad de referencia 20 micropascales y sobre este nivel se referencian las unidades en decibelios. dB-FS. Las siglas FS son Full Scale, son de decibelios relativos a fondo de escala. En las señales digitales este valor viene determinado por la profundidad de muestreo, que para los sistemas de sonido del PC son 8 o 16 bits, por lo que el denominador señal Full Scale puede adoptar los valores máximos de 255 si son 8 bits o 65.535 escalones si fuera 16 bits. De esta manera, los rangos dinámicos de estas señales serán entre 0 y menos 48 dB para 8 bits, sería el equivalente al ruido de una línea telefónica con señal PCM, y de 0 a menos 96 dB, sería el caso de 16 bits utilizado en el CD audio. Es la relación señal-ruido del CD audio, ya que el muestreo son 16 bits. Aunque no existe una referencia normalizada entre el DFS y el DBU, en el Reino Unido y en Europa, el 0 dBu es equivalente a menos 18 dBFS, que sería, por ejemplo, en nuestro caso, si utilizáramos el fondo de escala a 12 dBus, el equivalente de más 12 dBu sería menos 6 dBFS. dBc. dBc es el nivel relativo entre la señal portadora, carrier, y alguno de sus armónicos medidos. dBi. Son decibelios medidos con respecto a una antena isotrópica. El concepto de antena isotrópica lo veremos cuando entremos en el capítulo de antenas.
dBd son decibelios medidos con respecto a una antena dipolo. El dipolo tiene una ganancia de 2,15 dB en relación a una antena isotrópica. dBm. El dBm son decibelios relativos a un milivatio, por lo tanto, 0 dBm es el equivalente a un milivatio. Esta medida suele utilizarse en radiodifusión. Cuando representamos medidas de tensión o corriente en dBm, siempre tendremos que indicar su resistencia. De otra manera no podríamos calcular el valor. Teniendo en cuenta que los equipos profesionales de audio suelen tener una impedancia de entrada entre 600 y 150 ohmios, un vatio podría representar una tensión de 0,7746 voltios si fuera sobre una carga de 600 o de 0,3873 voltios en caso de que fuera 150. Por lo tanto, la diferencia es bastante grande. dBw son decibelios relativos a un vatio. Por lo tanto, la referencia de un vatio serían 0 dBw. dBu son decibelios utilizando una referencia de voltaje de 0,7746 voltios. En este caso, como lo referenciamos a un voltaje, no necesitamos conocer el valor de la resistencia. O lo que es lo mismo, utilizando una potencia de referencia de un vatio, 0 dBm, y una resistencia de referencia de 600 ohmios, que podría ser 600 o no. El dBu adoptó este valor de impedancia porque se empezó a utilizar en telegrafía y telefonía, donde las líneas eran normalmente de 600 ohmios. Aún así, puede utilizarse con cualquier impedancia y tiene la ventaja de que nunca cambia su escala de tensión y corriente, ya que su impedancia de referencia es fija, siempre son 600 ohmios, y no es necesario especificarla. dBv son decibelios relativos a un voltio. Es una medida referenciada a la unidad del voltio, por lo tanto un voltio serían 0 dBv. Ahora vamos a analizar un poco cómo han afectado los cambios de tecnología de analógico a digital en estudios con respecto a la radio en FM, que sigue siendo analógica. Cuando comenzaron a utilizarse los soportes digitales en los estudios de radio, indirectamente se modificaron los antiguos conceptos de calidad y fidelidad. Hasta entonces, el rango dinámico de los transmisores de FM era semejante a los de los soportes de almacenamiento utilizados para la emisión, que eran normalmente discos de vinilo, que estaban en torno a 60-65 dB de dinámica, y cinta magnética en torno a 55-60 dB. Por lo tanto, los transmisores de FM podían reproducir con fidelidad cualquier fragmento de la grabación sin alterar la dinámica del soporte original. En esta nueva etapa, cuando el equipamiento de estudios de radio es digital y los transmisores de FM siguen siendo analógicos, es necesario intercalar un procesador de audio entre los centros de producción de programas y los transmisores de FM. Es cierto que los procesadores de audio modifican la dinámica de la grabación original, pero también permiten que todo el contenido de esa grabación pueda ser emitido, ya que expande los pianísimos más bajos, son sonidos más bajos, evitando a su vez la distorsión porque comprime los fortísimos o sonidos más altos. Y con esto se mejora la relación señal-ruido de la emisión en general. En esta gráfica tenemos una comparativa del rango dinámico del sonido real, por ejemplo en una grabación de una orquesta que podría llegar a 120 dB, como máximo, aunque sería un sonido muy alto, y el rango dinámico que tiene un transmisor. Estamos hablando ya de un transmisor de generación nueva, de los últimos, porque antiguamente no llegaban a tener un rango dinámico tan alto. Ahora se puede llegar a 70 dB, como vemos. En cualquier caso, el rango dinámico vemos que es bastante diferente, es de 70 y por el otro lado tenemos 120. Si queremos llevar los sonidos, acoplar los sonidos de la realidad al transmisor y que se puedan escuchar por radio, con el potenciómetro de atenuación de entrada del excitador podemos adaptar a que un nivel de referencia, por ejemplo de 40 dB de presión sonora, fuera al cero. En este caso llegaríamos hasta 110 dB, pero los sonidos que hay por debajo de 40 no se oirían, y los que hay por encima de 110 sería distorsión, porque entraríamos en la zona de distorsión del transmisor, estaríamos sobremodulando. Por lo tanto, si queremos que el transmisor de calidad se oiga el sonido con calidad, no nos queda más remedio que comprimir el rango dinámico.
Para eso se utiliza el procesador de audio. Es el procesador de audio el que permite adaptar el rango dinámico de dos sistemas que están fabricados con tecnologías diferentes, en este caso uno digital y otro analógico, permitiendo que se puedan transmitir por una emisora de radio FM y sin distorsión todos los fragmentos de una grabación de formato digital o la emisión de un concierto de música en directo. Además, al procesar se aumenta el nivel promedio del audio, la señal RMS, incrementando el alcance de la emisora en base a mayor potencia radiada en las bandas laterales de una transmisión de FM en estéreo. Esto está demostrado que cuando el transmisor modula alto, el porcentaje de modulación es alto, el alcance es mayor. Es así. El uso de técnicas digitales de procesado de audio digital, con las siglas DSP, ha mejorado la tecnología de los procesadores multibanda, consiguiendo un sonido más cercano al original y permitiendo el uso de los procesadores en la redifusión de los contenidos más delicados, como son la música clásica. Lo más importante antes de tocar los ajustes de un procesador de audio es leerse el manual. Parece una cosa absurda, pero es así. No se deben tocar los ajustes de un procesador de audio a oído, sin instrumental de medida y sin saber la función de cada ajuste. El procesador de audio no es una mesa de mezclas ni un amplificador de audio, aunque nos lo parezca. Los ajustes más delicados de un procesador de audio son su nivel de entrada y salida. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando el nivel de entrada de audio no es el adecuado, el nivel de procesado se hace mayor o menor de lo esperado. El nivel de salida determinará el pico máximo de desviación del transmisor. Si el ajuste queda bajo, la emisora nunca llegaría a desviar el 100%, perdiendo presencia en el dial. Aunque peor sería si dejáramos el nivel de salida más alto de lo normal, ya que se produciría una fuerte sobremodulación, distorsión y además crearíamos interferencias en los canales adyacentes. Cuando aparecieron los primeros procesadores de audio, su configuración era muy laboriosa y compleja. Tenía un montón de ajustes, tiempos de ataque, recuperación, umbrales, etc. Actualmente los procesadores de audio funcionan en base a patrones psicoacústicos y la mayoría de sus controles son automáticos. También incluye varios preajustes de fábrica, son preset, que se llaman radio clásica, música pop, etc. Son diferentes perfiles, pudiendo elegir el tipo de procesado más óptimo. No es lo mismo procesar el sonido de una emisora de música pop que otra de música clásica. Los patrones psicoacústicos se crean a partir de las reacciones y respuestas del oído humano. Estos modelos tienen en cuenta factores como el enmascaramiento de los sonidos, las inhibiciones pre y post pulso, el efecto Haas, las reflexiones en el pabellón de la oreja, etc. El sistema electrónico del procesador es el que actúa transformando la señal original en otra, de mayor energía y calidad sonora. Todos los procesadores de audio de última generación ya disponen de entradas y salidas de audio en formato digital, AES-EBU. La trama AES-EBU la veremos en el siguiente capítulo. Los procesadores que disponen de más de una fuente de audio de entrada incluyen un menú de configuración para ajustar el nivel y umbral de silencio de cada una de ellas, así como la elección de fuente de audio prioritaria, que puede ser analógica o digital. De esta forma, los procesadores pueden detectar la falta de audio en una entrada, la prioritaria, y procesar el audio de la fuente de reserva en caso de que fallara la principal. En algunos equipos también se puede configurar los tiempos de detección del umbral de silencio antes de considerar el fallo o su reposición. La señal de audio procesada estará presente en todas las salidas del procesador, independientemente de su fuente de entrada. Aunque no existe una referencia normalizada entre el dBFS y el dBu, en Europa y el Reino Unido, por lo menos en la BBC, 0 dBus es equivalente a menos 18 dBFS. Por lo tanto, si nuestra referencia fuera más 12 dBus, en fondo de escala, deberíamos de ajustar en señal AES-EBU a menos 6 dBFS. El ajuste de preénfasis. En algunos procesadores de audio, el fabricante incluye dentro del equipo un generador estéreo y disponen de una o varias salidas de MPX. Son equipos, procesadores que están preparados para ser instalados en el propio centro emisor. Si estos equipos se instalan a la salida de un estudio con el fin de distribuir la señal de audio procesada a todos los centros emisores de FM, se tendría que eliminar el circuito preénfasis de 50 microsegundos, pero sin eliminar el filtro de 15 kilociclos, ya que vamos a trabajar en modo FM. La FM no transmite sonidos por encima de 15 kilociclos.
Es importante no pasar por alto este punto y comprobar que el preénfasis no actúa, ya que cada fabricante utiliza su propio método para conectar y desconectar el equipo. Puede ser activación manual o activado por defecto con un circuito de énfasis en la salida que elimina el efecto del preénfasis. Ahora vemos dos ajustes muy importantes. El nivel de entrada. El ajuste del nivel de entrada lo fijaremos en el punto medio de trabajo. Cuando veamos que el nivel del medidor, el control automático de ganancia del procesador, se mueve dentro de la escala, sin estar casi siempre abajo ni arriba, lo daremos por ajustado. El nivel de salida. El ajuste del nivel de salida lo fijaremos al nivel del pico de programa, que es el definido por el radiodifusor. Normalmente se suele trabajar con un pico de programa de más 12 dBm. Como este ajuste es el último y también es el más delicado, lo realizaremos con la ayuda de un analizador de espectros, recibiendo la señal del centro emisor. El analizador de espectros nos servirá para comprobar si el transmisor está bien ajustado y desvía correctamente. Si comprobamos que el transmisor desvía por encima o por debajo de lo estipulado por el radiodifusor, que pueden ser más o menos 75, más o menos 100 kilociclos, dependiendo de lo que se quiera desviar, tendríamos que ajustar la desviación del transmisor antes de conectar el procesador. O tendríamos que retocar de forma provisional el nivel de salida del procesador de audio. Como cabe suponer, el resultado final siempre estará relacionado con la forma de trabajar del operador de la mesa del estudio y del nivel de salida de cada estudio. El procesador de audio tiene un control automático de nivel en su entrada y es capaz de corregir algunos defectos, pero nunca hace milagros. A continuación vamos a ver la importancia del control de sonido en radio. En la radiodifusión, el punto más delicado de toda la cadena de distribución es la mesa de control del estudio. El especialista de sonido y control es el encargado de adecuar los niveles de las diferentes fuentes de sonido, micrófonos, líneas, reproductores, etc., al nivel óptimo del sistema de distribución. Es posible adaptar los niveles después de la mesa de control del estudio, pero ya solo de forma automática y dentro de unos límites, intercalando un procesador de audio en algún punto de la cadena de distribución de audio, como es de suponer. En un concierto de música, el especialista de sonido ajusta los niveles de los diferentes músicos para que todos escuchen con nitidez. Este ajuste puede hacerse con unos auriculares a la salida de la mesa de mezclas. Sin embargo, lo más importante es mantener el nivel y calidad del sonido en todo el local o estadio, evitando ecos, distorsión, acoples, etc. Para este fin, el especialista de sonido debe quitarse los auriculares y escuchar el concierto como un espectador más. Si llevamos este ejemplo al especialista de sonido en radio, su misión más importante sería que los oyentes escuchen el programa con la máxima calidad posible. Por lo tanto, un especialista de control de radio debería adecuar el nivel de salida de la mesa en función del volumen y calidad de escucha por RF. Los oyentes no escuchan a la salida de la mesa, escuchan la salida de la emisora. Y hasta aquí el primer capítulo de audio analógico. En el próximo hablaremos ya de audio digital, AES-EBU. Antes de terminar, os quería proponer, si es posible, que dejarais un comentario haciendo referencia a contenidos que creáis que sería conveniente ampliar o dudas que tuvierais al respecto. La intención es que este vídeo sirva como un punto de debate acerca de lo que se comenta en el vídeo, de forma que sería como una especie de videoforo, no un foro, pero la propuesta sería debatir asuntos relativos al contenido que se está expresando en este vídeo. De esta manera sería mucho más fácil para mí saber qué puedo mejorar, corregir contenidos o ampliarlos. Y de esta forma podría hacer una recopilación de posibles dudas y intentar hacer un vídeo que reflejara todas las incógnitas más adelante.